en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 7 de marzo y hoy el foco va a estar puesto en Estados Unidos. Primero porque Wall Street se volvía a teñir anoche de rojo. Tenemos ya el Nasdaq en terreno negativo este año, tras dejarse ayer más de un 2%. Ojo porque pierde más de un 10% este índice desde sus máximos de mediados de diciembre. Caída para el S&P 500 anoche del 1,8%. Bajaba hasta mínimos desde principios de noviembre y el Dow Jones retrocedía un 1% en medio de la incertidumbre en torno a la guerra comercial. Ni siquiera la tregua arancelaria daba un respiro a los inversores. Castigo ayer para la tecnología, para compañías como Nvidia o Tesla, que perdían más de un 5%. Y en este escenario de dudas, de caídas, Trump se quita las culpas, se quita responsabilidad. Dice que él no está pendiente del mercado. Ni siquiera miro el mercado. Los países y las empresas que nos han estado estafando no están especialmente contentos con lo que estoy haciendo, pero Estados Unidos va a estar muy contento y ya sabes, nuestros agricultores van a estar muy contentos. Bueno, los que parecen menos contentos son estos ya los inversores en medio de este aumento de la volatilidad, a la que veremos cuánto tarda en acostumbrarse el mercado. Inversores que hoy van a seguir mirando a Estados Unidos, porque a las 2:30 de la tarde hora española vamos a conocer una de las referencias más importantes de la semana, ese informe oficial de empleo del mes de febrero, que nos va a dar pistas sobre si el mercado laboral sigue sosteniendo a la economía estadounidense. Esta tarde, por cierto, comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, otra de las citas importantes de este viernes. Ayer el protagonismo, el foco, estuvo en Europa, estuvo en el Banco Central Europeo y estuvo en el Consejo Europeo, que firmaba un acuerdo histórico para aumentar el gasto en defensa. Banco Central Europeo que cumple el guión, baja tipos en 25 puntos básicos, tal y como estaba previsto. Lo de ayer era lo fácil, era lo esperado. La duda es qué va a pasar en la próxima reunión, la del 17 de abril, Jueves Santo, por cierto. Además de esa decisión de tipos de ayer, el Banco Central Europeo actualizaba sus proyecciones macroeconómicas. Y en resumen, lo que espera es menos crecimiento y más inflación en la zona euro durante este año. Objetivo, por tanto, reactivar la economía. ¿Cómo hacerlo? Con más dinero y a poder ser con dinero barato. Cosas a destacar en ese discurso de Lagarde. En primer lugar, ese término que llamaba la atención, ese término que usaba en la rueda de prensa para referirse al grado de restricción de la política monetaria. ¿Qué quiere decir significativamente menos restrictiva? Nuestra política monetaria se está volviendo significativamente menos restrictiva. A medida que nuestros recortes en los tipos de interés están haciendo que los nuevos préstamos sean menos costosos para las empresas y los hogares, el crecimiento de los préstamos está repuntando. Luego vamos a intentar comprender qué quería decir Lagarde y qué quería decir el Banco Central Europeo en su comunicado con esas palabras. En segundo lugar, incertidumbre económica, que ha llevado al organismo a rebajar sus previsiones de crecimiento para la economía europea por debajo del 1% este año, 2 décimas menos de lo que preveía en su anterior estimación. Dice Lagarde que esa incertidumbre va a determinar la hoja de ruta de la política monetaria. El panorama que tenemos en este momento está nublado por la incertidumbre y más que nunca exigirá que estemos alerta. Tendremos que ser ágiles para responder a los datos, pero como he dicho, si los datos indican que la postura de política monetaria más apropiada es un recorte, será un recorte. Si por el contrario los datos indican que la decisión más apropiada es no recortar, entonces será una pausa. Y en tercer lugar, el impacto que puede tener en la economía y en la inflación ese plan europeo de gasto en defensa junto a las inversiones que están anunciando algunos países como Alemania. Aquí Lagarde prefirió ser cauta, esperar y ver, aunque reconoció que ese aumento del gasto en defensa podría contribuir al crecimiento, pero a la vez podría hacer subir la inflación. Enseguida les vamos a contar los detalles de ese plan, de ese acuerdo histórico firmado anoche en Bruselas para rearmar Europa y lo que va a hacer el gobierno español para aumentar el gasto en defensa. Con todo esto, la fotografía que tenemos en los mercados para cerrar la semana, en las pantallas ahora mismo, es que el Nikkei de Tokio está bajando más de un 2%, está recogiendo esas caídas con las que cerraba anoche Wall Street, ese sentimiento negativo del mercado. Los futuros hasta ahora en Europa pues también anticipan una apertura bajista. Tenemos al futuro del Dow Jones recortando 52 puntos, cayendo casi un 1%. Futuro del DAX también
a la baja, y en positivo se recuperan los futuros americanos. En verde también tenemos, por ejemplo, al Hansen de Hong Kong, subida esta mañana de apenas un 0,02%. En negativo, Shanghái se está dejando un 0,16%. Esa es la foto en cuanto a los índices, en cuanto a la renta variable. Hoy el IBEX va a abrir por encima de los 13.200 puntos, los consolidaba ayer, aunque de momento acumula una caída cercana al 1% en lo que llevábamos de semana. Donde sigue la fiesta es en la rentabilidad de los bonos. La del español a 10 años subía ayer un 3,5%, está por encima del 3,5%, y la del Bund alemán se disparaba ayer más de un 4%. Está cerca de ese nivel del 3%, 2,9%. Sigue también la fiesta del euro frente al dólar. Sigue subiendo la moneda europea, 1,0810 unidades. Está ahora mismo la paridad, subida del 0,2% esta mañana para el euro. Y cosas a tener en cuenta, además, de las que vamos a hablar este viernes. Por ejemplo, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra una cumbre de criptomonedas después de anunciar la puesta en marcha de una reserva estadounidense de este tipo de activos, de criptoactivos, que va a incluir a monedas, a criptomonedas como el Bitcoin, como Ether o como Solana, entre otras. Vamos a fijarnos en clave empresarial en Broadcom. Viene subiendo, ojo, un 13% en After Hours tras presentar resultados. Y nos quedamos de esta madrugada con las exportaciones chinas, que se quedan por debajo de lo previsto en el comienzo de 2025, en el bimestre enero-febrero, tras la entrada en vigor de los aranceles de Estados Unidos. Y las importaciones, por su parte, las chinas, registran el descenso más pronunciado desde julio de 2023. Así amanece el día. Vamos con más claves, vamos con las noticias capitales de este viernes. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Comenzamos con ese acuerdo histórico que aprobaban anoche los 27, ese plan de defensa para rearmar Europa. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Aunque Hungría se desmarca en el acuerdo sobre Ucrania, este acuerdo militar incluye la flexibilización de las reglas fiscales, así como un instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos. La presidenta de la Comisión Europea, Christine Lagarde, desliza que el plan podría movilizar 800.000 millones de euros, pero no entra tampoco en detalles. Ahora todo va a ser cuestión de detalles. ¿Dónde se realizarán las compras? ¿En qué momento? ¿Cuál será la financiación? Y todas esas son, obviamente, decisiones políticas que no son competencia del Banco Central. Pero estaremos muy atentos a lo que salga de la reunión de hoy en Bruselas y a la evolución de la escena política alemana para evaluar las consecuencias económicas. En este escenario, el gobierno español acelerará el gasto en defensa para llegar al 2% antes de 2029. Lo decía al término de esa cumbre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí, y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos. España va a aumentar el gasto en defensa ante las presiones de Estados Unidos y de Donald Trump, que ha advertido a los miembros de la OTAN de que si no invierten en defensa, Estados Unidos no los va a defender. Esto supondría la violación del artículo 5 del tratado. Además, Trump informa a la NBC que está pensando en cambiar de manera significativa la participación del país estadounidense en la OTAN. La cadena informa que ayudaría y apoyaría más a los países que sí cumplan sus compromisos de defensa. El presidente estadounidense sigue firme en su idea de no apoyar a los países que no gasten lo suficiente en defensa. Bueno, se lo he dicho, dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Dije eso hace 7 años y por eso pagaron cientos de miles de millones de dólares. Dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Y también valía para el ataque, pero si les atacaban decían, bueno, ¿eso significa que no nos vais a defender? Yo decía, ¿estás al día o eres moroso? Vamos con aranceles, porque Donald Trump ha anunciado que pausa hasta el 2 de abril los aranceles a México, tras hablar con la presidenta del país, con Claudia Sheinbaum. Ya había comunicado su decisión antes en la red social Truth. Según el mandatario estadounidense, el país centroamericano colabora ahora con la entrada de fentanilo e inmigrantes a sus fronteras. Y hablé hoy con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y les ayudamos con el problema que tenían relacionado con los aranceles a corto plazo, y tuvimos una conversación muy buena. También hablamos de las drogas y de que últimamente estaban trabajando mucho más. ¿Te das cuenta de que las personas que entran y en las drogas hemos hecho enormes progresos? México no ve necesario ahora responder a los aranceles de Estados Unidos tras el nuevo acuerdo con Trump. Eso sí, Canadá se niega a quitar sus aranceles y Estados Unidos no cancela los suyos. Estados Unidos y Ucrania se van a reunir la semana que viene en Arabia Saudí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció a través de Telegram que viajará a Arabia Saudí el lunes
para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff afirma que están en discusiones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o potencialmente en Jeddah. El presidente Zelensky envió una carta al presidente. Creo que el presidente pensó que era un primer paso realmente positivo y a partir de ahí estamos ahora en conversaciones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o incluso potencialmente en Jeddah. Aún no está claro qué ciudad será, pero será en Arabia Saudí. Y creo que la idea es establecer un marco para un acuerdo de la paz y un alto el fuego inicial. China rebaja las tensiones con Estados Unidos tras los comentarios de los últimos días. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Yang Yi, ha adoptado hoy un tono más conciliador sobre las relaciones con Estados Unidos, aunque ha señalado que Washington no debería imponer aranceles arbitrarios ni devolver la buena voluntad con hostilidad, y señala que China trabajará con todos los países del mundo. La situación internacional de este año sigue llena de desafíos, pero la diplomacia de China no ha cambiado. Seguiremos colaborando con todos los países para mantener el buen camino del mundo, captar la tendencia de los tiempos y defender la justicia internacional. En la agenda del día, pendientes de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, que va a publicar 2:30 de la tarde hora española, datos de desempleo en Estados Unidos del mes de febrero. Después de que en el primer mes de 2025 ese indicador bajase una décima hasta situarse hasta en el 4%, menos de lo esperado por los analistas y una muestra de la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Además, el presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, habla sobre la situación económica en el Foro de Política Monetaria de la University of Chicago Booth School of Business. Aquí en Europa, Eurostat va a publicar esta mañana datos de PIB de la Unión Europea y de la Eurozona del cuarto trimestre de 2024. Un periodo en el que la economía del euro avanzó un tímido 0,1% debido a la contracción en sus dos países más grandes, Alemania y Francia, según ha adelantado la Oficina de Estadística Comunitaria. Y Japón y Reino Unido celebran hoy en Tokio una reunión de sus ministros de Exteriores y de Economía. Será la primera de este tipo hasta la fecha y dirigida a estrechar los lazos comerciales entre ambos países en el contexto de los incrementos de aranceles aplicados por Estados Unidos. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Persiste la inestabilidad en la península y Baleares. Cielos nublados se esperan en la mayor parte del territorio, con precipitaciones generalizadas que podrían ir de forma dispersa acompañadas de tormenta y granizo. Más abundantes serán, pudiendo llegar a ser fuertes o persistentes en Castellón y zonas de Cataluña, Andalucía, Galicia y Sistema Central. Las nevadas afectarán a Pirineos, Sistema Central, Cantábrica y Béticas. Puede persistir la calima en el sureste peninsular y Baleares, pudiendo darse las precipitaciones en forma de barro. Las temperaturas máximas descenderán en el oeste peninsular. Las mínimas aumentarán en el nordeste peninsular, con descensos en general ligeros en el resto. Los vientos en general serán moderados, aunque se esperan rachas muy fuertes en el entorno cantábrico. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más conocidas en el ámbito económico, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Hace referencia a la capacidad de autorregulación que tiene el mercado. Existirían unas fuerzas a las que se refiere como una mano invisible que equilibra el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos. Según Smith, la mano invisible se encarga de arreglar las posibles contradicciones y problemas que tiene el propio funcionamiento de los sistemas económicos, pero la mejor forma de entender esa mano invisible es con un ejemplo, y qué mejor que utilizar lo que hemos vivido para mostrarlo.
Con la llegada del coronavirus, la demanda de servicios de streaming o nuevas formas de teletrabajo buscaban nuevos modelos de negocio con los que beneficiarse y han conseguido que las compañías, cuando parecía que todo iba a colapsar, mucha gente mantuviese su trabajo y pudieran prosperar o entretenerse durante muchas horas metidos en casa. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis como Adam Smith estaba en lo cierto y hay una mano invisible que autorregula el mercado? Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:15 de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos al mercado, vamos a ver lo que estamos viendo en las pantallas en tiempo real en este día de resaca tras la reunión del Banco Central Europeo, que sigue celebrando el euro porque sigue subiendo frente al dólar. Subida para la moneda europea del 0,25% frente al billete verde 1,0814. Tenemos ahora mismo la paridad. Tras esa reunión del Banco Central Europeo en la que el organismo cumplía lo previsto, era lo fácil, veremos si es la última bajada de tipos o no, y bajaba los tipos de interés, cuarto de punto, volviendo desde Frankfurt, nuestra compañía, Estefanía Muñiz, y madrugando. Estefanía, adelante. El Banco Central Europeo cumple con lo previsto, baja 25 puntos básicos su decisión de tipos de interés hasta el 2,5%, el nivel más bajo en 2 años, situándose así con 6 recortes desde hace 9 meses, 5 de ellos consecutivos. Algo que llama especialmente la atención es que tan solo un gobernador, el austriaco Holzmann, se ha abstenido en la votación en cuanto a rebajar la tasa, los tipos de interés, aunque recordemos que el mismo Holzmann reconocía en una entrevista que probablemente habría recortes en marzo, así que prácticamente ha sido una decisión unánime. Eso en cuanto a los tipos de interés. Banco Central Europeo, que ayer también actualizaba sus previsiones de crecimiento e inflación. En lo que se refiere al crecimiento, el organismo rebajaba hasta el 0,9% la estimación de crecimiento prevista para este año, 2 décimas frente a su anterior pronóstico. También rebajaba 2 décimas su estimación para 2026 hasta el 1,2%, mientras que mantenía la estimación para 2027 en el 1,3%. Lo que a la inflación se refiere, el organismo que dirige Christine Lagarde aumentaba hasta el 2,3% su previsión de inflación este año, 2 décimas más de lo previsto, dejaban en 1,9% su estimación para el año que viene. En medio de esta guerra arancelaria, esta incertidumbre, Estefanía, por la que también le preguntabais ayer en rueda de prensa a Lagarde. Lagarde es consciente de la presión arancelaria que mantiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Europa con esas tarifas arancelarias, pero de momento se mantiene cauta a la expectativa de los efectos que puedan surgir en la inflación. Sabemos que los aranceles no son buenos para la economía, son las palabras de Christine Lagarde en la rueda de prensa, y ojo porque lanza una advertencia a Europa. Deben negociar desde una posición de fuerza. Estas palabras quizá podrían incidir en la presión que ya tiene Europa para tratar esos aranceles, esas amenazas. Ha concretado Lagarde que los aranceles ya generan incertidumbre antes de que se establezcan y frenan la inversión, las decisiones de consumo y el empleo. También ha hablado sobre el aumento del gasto en defensa que se está debatiendo en Europa y sobre el plan que presentó Leyen, el plan Rearme, por valor de 800.000 millones de euros. ¿Cómo podría impactar en el curso de la política monetaria? Afirma que no le corresponde al BCE evaluarlo, pero sí matiza en que hay 2 opciones. Por un lado, un aumento en el gasto de defensa podría generar crecimiento, podría contribuir a ese crecimiento, pero también matiza, podríamos hablar de subidas de inflación. En cuanto a los planes de Alemania de frenar ese freno de deuda para invertir en defensa, de relajarlo, de momento
dice que es necesario evaluarlo bien, que ha pasado poco tiempo, es una noticia de ayer, y necesita más tiempo para evaluar las conclusiones que podrían desatarse en política monetaria. ¿Cuál será la financiación? Otro tipo de materias que contribuirían al crecimiento y al impacto que tendrían sobre la inflación, que no han determinado conclusiones, pero sí apoya el crecimiento europeo impulsado por la economía. Gracias, Estefanía. Pues en el día después del Banco Central Europeo, Ángeles Lozano, los futuros en Europa, ¿cómo vienen este viernes? Pues buenos días. Muy buenos días, Rubén. De momento con caídas, el futuro del DAX se está dejando un 0,4%, prácticamente lo mismo el futuro del CAC 40 de París y medio punto porcentual baja el futuro del Eurostoxx 50. Futuros en Wall Street, Paloma Arnaldos, buenos días. ¿Cómo vienen? Buenos días, Rubén. Vienen en positivo, aunque los movimientos son muy estrechos. Apenas se mueve el futuro del Dow Jones, arriba un 0,01%, 0,15 de avance para el del S&P 500, futuro del Nasdaq subiendo un 0,28. Vamos a ver qué está pasando en Asia. Lo que tenemos allí, Paloma Arnaldos, a esta hora de la mañana, mayoría de caídas. Así es, y destacan las de Japón, el Nikkei, recortando un 2,2%. En Hong Kong vemos una caída del 0,4% para el Hansen, bolsa de Shanghái cediendo un 0,21%, y en Seúl más números rojos, Kospi cayendo un 0,4%. En Asia estamos siguiendo muy de cerca lo que sucede en Japón, que es la bolsa que más cae, como decimos, lastrada por los fuertes descensos de anoche en la bolsa de Nueva York. La tecnología es uno de los sectores más perjudicados, concretamente dentro del Nikkei. Vemos recortes para los fabricantes de chips. Tokyo Electron cayendo un 3%, Renesas un 2,9% o Lasertec está cediendo un 2,5%. Y atención también a lo que sucede en el mercado de bonos y a las divisas en Japón. El rendimiento del bono a 10 años continúa su escalada, llegaba a tocar ayer el 1,5%, el rendimiento por primera vez desde 2009, aunque ahora se está moderando un poco, lo tenemos en el 1,49%, y todo ello mientras crecen las expectativas sobre nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón, y el rendimiento del bono japonés a 30 años ha alcanzado además su nivel más alto desde 2008, desde la crisis financiera. En cuanto al mercado de divisas, el yen se está intercambiando a $147,31 y es su nivel más bajo desde comienzos de octubre. Si miramos a la macro, nos vamos hasta China. Allí tenemos datos de los 2 primeros meses del año, de enero y febrero, concretamente exportaciones e importaciones. Las exportaciones crecieron un 3,4% en términos interanuales, mientras que las importaciones han sufrido una caída del 7,3%. Mirando a los valores, dentro de la bolsa de Hong Kong, tenemos que hablar de la compañía JD.com, está cayendo un 3,4%, su división de salud un 12,13%, después de haber presentado resultados empresariales y que con fuerza, a pesar de haber registrado un aumento de los ingresos en el cuarto trimestre del año. Y muy pendientes también de un sector, el de la defensa. Si veíamos en Europa subidas importantes para las compañías de defensa, lo mismo es lo que estamos viendo tanto en el mercado de Japón como en el de Corea del Sur. Pues al sector de la defensa vamos a mirar también en las bolsas europeas este viernes, porque ya es una realidad. Ya hay acuerdo entre los 27, ese acuerdo histórico para aumentar el gasto en defensa, que vamos a ver cómo reciben hoy las principales compañías europeas del sector. En una jornada en la que el IBEX 35 arranca, Ángeles Lozano, por encima de los 13.200 puntos que conseguía mantener en el día de ayer. 13.234 para ser exactos, tras ganar en la jornada precedente un 0,15%, subida que se produjo gracias a bancos, ArcelorMittal e Indra. La subida histórica en los intereses de la deuda que se registraba el pasado miércoles se consolidaba ayer, y de nuevo las compras se hacían presentes en el sector bancario. Además, ese parón en la bajada de tipos de interés permite la toma de posiciones. Santander ganaba casi un 2,5%, BBVA un 2,26%, Sabadell un 1,48%, CaixaBank un 1,5% y Unicaja un 1,2%. Y eso que ayer los analistas de Deutsche Bank mostraban bastante cautela sobre las cotizaciones del sector financiero
español. El plan millonario de inversión en Alemania tiene efectos directos en empresas como Indra, que subió casi un 4%, y ArcelorMittal, que ganó un 6,63%. Por el contrario, los valores que son más sensibles a la subida de los costes de financiación se vieron castigados. Merlin Properties perdió un 2,9%, Colonial bajó 2 puntos porcentuales, y también vimos a empresas muy condicionadas por la deuda como Celnex caer con fuerza. Esta compañía, la de torres de telecomunicaciones, fue la peor del IBEX, se dejaba un 6,36%. En el resto de Europa, tendencia dispar, el DAX subía un 1,5%, Londres se desmarcaba con un recorte del 0,8% por el lastre de la subida de la libra y la caída de las materias primas. París ganaba un 0,3% y Milán recuperó un 0,7%. Las empresas siderúrgicas como Salzgitter, ThyssenKrupp subían con muchísima fuerza, más de un 8%. También vimos a compañías ligadas a la construcción a mantener la tendencia alcista de los últimos días, y el DAX alemán recibía además el apoyo de las automovilísticas aliviadas por la prórroga en los aranceles anunciados por Estados Unidos. Mercedes-Benz ganó un 4,5%, lo mismo que BMW. Volkswagen subió un 4%, y se disparaban algunas compañías en París como Air France o JCDecaux tras la publicación de resultados. Eso es lo que pasaba ayer en las bolsas europeas. Para hoy, ¿qué esperamos? ¿Dónde vamos a poner el foco? ¿En lo empresarial y en referencias macroeconómicas? Pues vamos a seguir muy pendientes del sector de la defensa en línea empresarial. En cuanto a datos, el INE va a publicar el índice de precios de la vivienda, también la producción industrial, dos variables correspondientes al cuarto trimestre de 2024. Conoceremos en la eurozona cifras de PIB y del empleo. También en ese periodo, cuarto trimestre del pasado año, en Alemania se publican los pedidos de fábrica de enero, y en Francia la balanza comercial también del primer mes del año. Vámonos hasta Estados Unidos, donde estos vaivenes arancelarios siguen generando volatilidad también en Wall Street. Y pasaban ayer factura a la bolsa de Nueva York, que terminaba, Paloma, la sesión del jueves con fuertes caídas. Del 1% para el Dow Jones, el S&P 500 caía un 1,8% y el tecnológico Nasdaq retrocede un 2,6%. Y es que los constantes movimientos de Donald Trump con su política arancelaria desconciertan a los inversores. Además, el Nasdaq cerraba oficialmente en territorio de corrección, una situación que se da cuando un índice cae un 10% desde su último récord. En este caso, el del Nasdaq fue en diciembre. Y a falta de la sesión de hoy, si miramos al cómputo semanal, el índice tecnológico ha retrocedido más del 4%. El Dow Jones y el S&P 500 llevan un recorte acumulado del 2,9% y el 3,6% respectivamente. Los tres van camino de su peor semana desde septiembre del 24. Hay preocupación por la factura que puedan pasar los aranceles a la economía americana, especialmente si miramos al consumo. Y esto se ha reflejado también en las cuentas de la compañía minorista Macy's, que aunque salía de pérdidas en su último trimestre fiscal, ha rebajado las previsiones. Nos lo cuenta Ricardo Tomás, asesor del fondo de inversión multigestión Basalto USA. La compañía ha rebajado el guidance citando factores externos, ¿no? Ha comentado. Al final, todos los datos macros que están saliendo últimamente en el mercado y lo que están mostrando las empresas con sus guidance es un enfriamiento de la economía, el sentimiento del consumidor, y todas van a tener que hacer frente a momentos de incertidumbre. El consumo muestra alguna señal de debilitamiento, y la economía americana se basa en eso, ¿no? En consumir. Si se para esa rueda, los problemas podrían aumentar. Mala sesión también para los fabricantes de chips. Los títulos de Marvell Technology se desplomaban un 20% tras emitir una previsión mixta para el próximo trimestre. También arrastraba a sus compañeros ON Semiconductor y Nvidia, que caían un 5,7%. No fue un buen día tampoco para Tesla, que se encamina hacia su séptima caída semanal consecutiva. Cotiza a su nivel más bajo desde el 5 de noviembre, en torno a los $263,64. En el plano macro, ayer se publicaba el paro semanal, retrocedió
cedía por encima de lo esperado y conocíamos déficit comercial en Estados Unidos. Ascendía en enero a 131.400 millones de dólares, dato más elevado desde 1992 y un 34% mayor que el registrado en el mismo mes del año pasado. Para hoy vamos a mirar también a los datos macros en Estados Unidos. Posiblemente la referencia más importante para los inversores esta semana es Informe Oficial de Empleo de Estados Unidos, mes de febrero, que vamos a conocer, Paloma, 2:30 de la tarde, hora española. Además, se van a cotizar hoy los resultados de Broadcom, de este fabricante de chips que se presentaban ayer al cierre, unas cuentas de su primer trimestre fiscal que han superado las expectativas, con un BPA, un beneficio por acción, que aumenta casi un 6%, también crecen los ingresos un 25% y concretamente lo más destacado son los ingresos de la inteligencia artificial, que fueron un 77% superiores, además de unas sólidas previsiones que ha ofrecido este fabricante de chips, lo que ha hecho que se revaloricen sus títulos en el mercado after hours un 13%. Y a las 6:30 de la tarde tenemos intervención del presidente de la Fed, de Jerome Powell, en el Foro de Política Monetaria de la Universidad de Chicago. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. ¿Buscas resultados profesionales en casa? Con FIQ 202, la máscara de luces LED más deseada del mercado, reduce las arrugas en un 32% en solo 2 semanas. Su tecnología infrarroja cercana y sus 8 ondas de luz LED combaten las arrugas, la piel apagada y las manchas. Transforma tu rutina de belleza con Foreo, aprobado por la FDA y con estudios clínicos que garantizan su eficacia. Descúbrelo en foreo.com, Amazon y El Corte Inglés. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualicemos la información de este viernes 7 de marzo, que viene marcada por ese acuerdo histórico que aprobaban anoche los 27 en Bruselas para rearmar en materia de defensa a Europa. Aunque Hungría se desmarca en el acuerdo sobre Ucrania, este acuerdo militar incluye la flexibilización de las reglas fiscales, así como el instrumento de 150.000 millones de euros en préstamos. La presidenta del Banco Europeo, Christine Lagarde, dice que el plan podría movilizar 800.000 millones de euros, pero no entra tampoco en detalles. Ahora todo va a ser cuestión de detalles. ¿Dónde se realizarán las compras? ¿En qué momento? ¿Cuál será la financiación? Y todas esas son, obviamente, decisiones políticas que no son competencia del Banco Central. Pero estaremos muy atentos a lo que salga de la reunión de hoy en Bruselas y a la evolución de la escena política alemana para evaluar las consecuencias económicas. En este escenario, el gobierno español acelerará el gasto en defensa para llegar al 2% antes de 2029. Lo decía al término de esa cumbre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Es evidente que todos tenemos que hacer un esfuerzo, y un esfuerzo anticipado respecto a lo que nos habíamos marcado antes, que era el año 2029. Por tanto, la respuesta es sí, y es lo que evidentemente informaré a todos los grupos parlamentarios la próxima semana cuando me reúna con ellos. Acuerdo histórico en Europa, mientras que Donald Trump advierte a los miembros de la OTAN de que si no invierten en defensa, Estados Unidos no los va a defender. Esto supondría la violación del artículo 5 del tratado. Además, Trump informa a la NBC que está pensando en cambiar de manera significativa la participación del país estadounidense en la OTAN. La cadena informa que ayudaría y apoyaría más a los países que sí cumplan sus compromisos de defensa. El presidente estadounidense sigue firme en su idea de no apoyar a los países que no gasten lo suficiente en defensa. Bueno, se lo he dicho, dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Dije eso hace 7 años y por eso pagaron cientos de miles de millones de dólares. Dije, si no vais a pagar, no os vamos a defender. Y también valía para el ataque, pero si les atacaban decían, bueno, ¿eso significa que no nos vais a defender? Yo decía, ¿estás al día o eres moroso?
En materia arancelaria, Donald Trump decide pausar hasta el próximo 2 de abril las tarifas a México tras hablar con la presidenta del país, con Claudia Sheinbaum. Ya había comunicado su decisión antes en la red social Truth. Según el mandatario estadounidense, el país centroamericano colabora ahora más con la entrada de fentanilo e inmigrantes a sus fronteras. Y hablé hoy con la presidenta de México, una mujer maravillosa, y les ayudamos con el problema que tenían relacionado con los aranceles a corto plazo, y tuvimos una conversación muy buena. También hablamos de las drogas y de que últimamente estaban trabajando mucho más. Te das cuenta de que las personas que entran y en las drogas hemos hecho enormes progresos. México no ve necesario ahora responder a los aranceles de Estados Unidos tras el nuevo acuerdo con Trump. Eso sí, Canadá se niega a quitar sus aranceles si Estados Unidos no cancela los suyos. Más sobre Estados Unidos, que se va a reunir con Ucrania la próxima semana. Lo van a hacer en Arabia Saudí. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anuncia a través de Telegram que viajará a Arabia Saudí el lunes para reunirse con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. El enviado especial estadounidense Steve Witkoff afirma que están en discusiones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o potencialmente en Jeddah. El presidente Zelensky envió una carta al presidente. Creo que el presidente pensó que era un primer paso realmente positivo y a partir de ahí estamos ahora en conversaciones para coordinar una reunión con los ucranianos en Riad o incluso potencialmente en Jeddah. Aún no está claro qué ciudad será, pero será en Arabia Saudí. Y creo que la idea es establecer un marco para un acuerdo de la paz y un alto el fuego inicial. Y un par de asuntos en clave nacional. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar esta mañana el índice de precios de vivienda a cierre de 2024. Este se encareciera más de un 8%, su mayor alza en 2 años y medio. También publica el índice de producción industrial de enero después de que el indicador cerrara el año 2024 con una subida del 0,7% gracias al dinamismo de la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y de productos farmacéuticos. Y el gobierno celebra la vuelta de la Caixa a Cataluña. El Ejecutivo interpreta como una decisión racional y lógica el traslado de Palma a Barcelona con la sede social de la Fundación Bancaria La Caixa y de Criteria, y dice que espera que haya una vuelta progresiva de más domicilios sociales de empresas catalanas que se fueron en 2017 en pleno apogeo del proceso independentista. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. Es una muy buena noticia, y también estoy de acuerdo en lo que decía su colaboradora del mundo empresarial para el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que supone esa confirmación de la vuelta a la normalidad, a la estabilidad, a la seguridad jurídica para las empresas, pero yo le añadiría también un matiz adicional, que es que las empresas tienen unas perspectivas también hacia adelante de crecimiento, de rentabilidad en este nuevo entorno en el cual está ahora mismo Cataluña bajo la presidencia de Salvador Illa, y para nosotros desde luego es una excelente noticia para Cataluña, pero también por supuesto para España. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. El informe Comunicando el Progreso 2024 del Pacto Mundial de la ONU revela que el 75% de las empresas españolas participantes en este pacto revisa periódicamente los riesgos de sostenibilidad y el 74% supervisa los informes ambientales, sociales y de buen gobierno. El compromiso con el medio ambiente es una prioridad para las compañías. Hasta un 92% declaran su implicación, poniéndolo como el área con mayor implicación a nivel directivo. Sin embargo, se presentan retos de cara al futuro en la materia de gobernanza, especialmente en la vinculación de la remuneración ejecutiva a criterios de sostenibilidad, que solo el 18,75% de las empresas aplica. Los avances en sostenibilidad son cada vez más sólidos en las empresas españolas, con un compromiso creciente en todas las áreas clave. El desafío ahora es seguir integrando estos criterios en la toma de decisiones para lograr un impacto aún mayor. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA.
¿Avanzamos? Este martes 11 de marzo, H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza, con motivo de la primera semana del hidrógeno de Aragón. Analizaremos con la colaboración de la Fundación Hidrógeno Aragón cómo esta comunidad autónoma está liderando la apuesta por este vector energético. H2 Intereconomía en directo desde Zaragoza este martes desde las 11 de la mañana. Presenta Rubén Gil. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano, que es Country Manager en Iberia de Lever Shares. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Hola Rubén, muy buenos días, ¿cómo estamos? Miramos al mercado americano como cada viernes hasta ahora contigo y lo hacemos, no sé si con preocupación por lo que estamos viendo estos días. Tuvimos ayer esa caída importante, sobre todo para el Nasdaq, que se dejaba más de un 2% y lo tenemos ya en terreno negativo en lo que va de año. ¿A qué se deben estas caídas en Wall Street? ¿Qué hay detrás? ¿Solo guerra arancelaria o algo más? Sí, te diría que es multifactorial lo que está ocurriendo en el mercado. Son muchos los factores que están afectando y ayer un poco las culpas recaían otra vez en los aranceles, en esas políticas o declaraciones erráticas del presidente Donald Trump. También, incluso esta semana, se ha empezado a hablar otra vez de posible recesión. Ha habido datos macro que a lo mejor no han venido tan fuertes como se esperaban y eso ha hecho otra vez preocupación o crear preocupación en el mercado de recesión y que pueda afectar obviamente a la economía americana y de ahí esas caídas. También te diría que las altas valoraciones de toda esta tecnología tenían que llegar en un momento a unas correcciones, se están dando, yo creo que es sano y saludable. A nivel del Standard & Poor's tampoco es que las correcciones hayan sido fuertes, podemos llegar a lo mejor a ver todavía un 10% desde máximos o según vaya la economía incluso pudieran ir a más, pero sobre todo yo lo que estoy viendo es mucha rotación en el mercado y de esos valores que eran las estrellas, ahora pasar digamos a venderse y a entrar en otros sectores. ¿Tú crees que Trump, mira lo que decía ayer? Ni siquiera miro el mercado. Los países y las empresas que nos han estado estafando no están especialmente contentos con lo que estoy haciendo, pero Estados Unidos va a estar muy contento y ya sabes, nuestros agricultores van a estar muy contentos. ¿Tú crees, Ignacio, que Trump no está mirando al mercado? Yo creo que siempre obviamente lo está mirando y también sus secretarios de Estado, sobre todo el del Tesoro y de Comercio, obviamente lo mira, pero es cierto que sus declaraciones a nivel de bolsa y de mercado han ido decayendo y fíjate que este fin de semana lo que hacía era volver otra vez a crear un post, a hacer un post sobre criptomonedas y lo cierto es que yo creo que está como no hablando tanto de bolsa porque sabe que todos estos movimientos y declaraciones obviamente está afectando al mercado, a los índices y sobre todo a esas grandes empresas de tecnología. Sí que está mirando, por ejemplo, a otras valores o sectores. El petróleo, como ha corregido, eso le va a beneficiar a nivel de inflación, que también el mercado americano está muy preocupado con esa inflación, posible subida por los aranceles. Y por tanto, obviamente que lo está mirando, pero como que está obviando, en sus declaraciones sobre el tema. Vamos con compañías, a ver qué nos vamos a encontrar hoy en la fotografía. La de ayer no fue muy positiva para el sector de semiconductores, tenemos caída para Nvidia, Marvell con caída de casi el 20%, bajaba también otra tecnológica, como podemos considerar a Tesla. ¿Qué está pasando ahí por ese lado? Sí, fíjate que Nvidia con los resultados que en mi opinión sí fueron positivos, pero está cotizando a $110, son niveles de mayo de 2024, desde noviembre ha corregido el valor un 25%, yo creo que es saludable por las valoraciones que tenía que no eran las de Tesla, pero ya está en niveles a lo mejor digamos más razonables, a 12 meses está cotizando a 24 veces precio-beneficio. Otro tema es el de Tesla, que está cotizando a 100 veces precio-beneficio, unas valoraciones exageradas, los últimos 12 meses ha subido un 50%, pero en este año es la gran perdedora de los 7 magníficos, ha corregido un 34% desde inicio del año y te diría que ya el mercado empieza a valorar esa polarización política, esa adhesión de Elon Musk a Donald Trump y cómo están cambiando las opiniones de los consumidores en cuanto a comprarse un Tesla. Por dar datos, en Alemania las matriculaciones de Tesla en febrero han bajado un 76% y un 26% en Francia. Y en Estados Unidos el año pasado las ventas estuvieron un 7% por debajo del año anterior. Es decir, que sí que está habiendo un cambio de mentalidad de lo que es el consumidor sobre Tesla y con esas altas valoraciones obviamente yo creo que a la empresa le puede seguir perjudicando. Claro, esas compañías de semiconductores vienen subiendo hoy porque está subiendo Broadcom en las negociaciones fuera de hora, casi un 13% tras presentar resultados. ¿Qué te han parecido esas cuentas?
Sí, los resultados fueron muy buenos. En la sesión recortó un 6%, pero en el mercado de cierre, ya con los resultados fuera, subió un 16%. Y te lo voy a casar con Marvel, que ayer corrigió un 19%, con resultados que te diría más o menos similares. Es cierto que Broadcom sí batía por un 5% los estimados, y también las previsiones para el siguiente trimestre las subía, pero era un 1,3% de subida. Pero obviamente Broadcom está mucho mejor posicionada en chips de inteligencia artificial. Sus comentarios diciendo que sus 3 principales clientes están en una carrera por crear un supercomputador con 1 millón de microprocesadores. Es decir, que todo el tren, digamos, de inteligencia artificial en semiconductores yo creo que sigue vivo, y creo que Nvidia, que hablábamos justamente antes, también subirá hoy en mercado por esos resultados de Broadcom. Claro, miramos también a las monedas. Ahora te pregunto enseguida por ese informe oficial de empleo que vamos a conocer a las 2:30 de la tarde, pero vemos cómo el dólar sigue debilitándose frente a otros pares. Por ejemplo, frente al euro está perdiendo hoy casi un 0,4%. ¿Qué está pasando con el dólar? Sí, 1,08 estamos con el euro. Es curioso porque ya casi que muchos analistas dábamos por hecho que veríamos la paridad con el euro, y sin embargo está ocurriendo lo contrario. Y aquí es curioso un poco la dualidad de Trump. Le beneficia que el dólar se debilite porque eso mejorará su balanza comercial y exportaciones de Estados Unidos, pero también muchas veces hace declaraciones de que quiere un dólar fuerte contra los países BRICS. Pero sí, ese movimiento está ahí, como que el mercado, con esa debilidad de datos o mayor debilidad de datos, digamos, de lo esperado macro esta semana, como que pueda anticipar que la Fed baje tipos más de lo esperado en el último mes, 2 meses, y obviamente eso ha creado un poco más de debilidad en la moneda. Dato macro como el que vamos a conocer hoy, ese informe oficial de empleo del mes de febrero en Estados Unidos. ¿Qué nos va a decir ese dato? ¿Cómo lo puede interpretar el mercado? Pues obviamente el mercado está muy pendiente de lo que vaya a ser el dato de empleo. Estamos esperando 160.000 de creación de nóminas no agrícolas, pero fíjate que ya está pesando y hay analistas hablando un poco de la pérdida de empleos federales. En febrero se estaban pensando que serían 62.000 menos trabajadores federales, y eso obviamente al final va a afectar a las cifras de empleo en Estados Unidos. Se espera que la tasa continúe en el 4%, pero va a ser un indicador clave de cómo las compañías están reaccionando a estos, avisos de Trump en aranceles, porque a las compañías, obviamente, a medio o largo plazo les afecta mucho cómo vayan a contratar. Por tanto, yo creo que va a ser muy relevante y veremos si llegamos a esa cifra de esperados de 159.000. Pues a las 2:30 de la tarde salimos de dudas. Aquí en Radio Intereconomía se lo vamos a contar en directo. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Everest Sales. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros, por contarnos lo que está pasando, las claves de Wall Street. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Rubén. Feliz viernes. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. La economía en tus manos. Y en los periódicos, por ahí empezamos el repaso a la prensa, a las portadas de este viernes 7 de marzo,
con el diario Expansión, que abre hoy con Telefónica. Dice que Murtra revoluciona la cúpula directiva de Telefónica, Emilio Gallo sustituye a Ángel Vilá como consejero delegado y Borja Ochoa es el nuevo presidente de Telefónica España. Dice también la portada de Expansión que el Banco Central Europeo baja tipos al 2,5%, su nivel más bajo en 2 años, que la Unión Europea se conjura para aumentar el gasto en defensa y habla también de freno económico en Estados Unidos por la guerra de Trump. Portada del Economista, el Banco Central Europeo baja los tipos, pero ya cerca al final de los recortes, dice en su información más destacada, a la que añade que Lagarde ve su política considerablemente menos restrictiva. Dice también la portada del Economista que la deuda europea deja pérdidas al inversor este año. También hueco para los cambios en Telefónica. Javier de Paz presidirá Movistar Plus para pujar por una televisión en abierto. Dice también en clave empresarial que Abertis renuncia a batallar más con el gobierno por los 4.300 millones de la AP7 y que Mutua Madrileña ganó 453 millones de euros, un 5,2%, a pesar de Mufaci. Y en la portada de 5 días también lo más destacados para el Banco Central Europeo. Dice que Lagarde baja tipos, pero abre la puerta a una próxima pausa en los recortes. Añade que empeora las previsiones de inflación y crecimiento y avisa de la elevada incertidumbre. También habla la portada de 5 días de que Murtra revoluciona la cúpula de Telefónica. Otro asunto es que el asesor Glass Lewis se opone al sueldo de Reinés y también declaraciones no se ha tratado en el Consejo. Dice que la gran empresa descarta volver ya a Cataluña. Un asunto más, el regreso de Criteria en relación al anterior y la Fundación así se urdió en silencio la operación. Vamos con la prensa nacional y con la internacional. A ver qué cuentan esta mañana. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos con el diario El País, que apunta en su principal titular a cómo la Unión Europea acuerda un gran plan de rearme para hacer frente a Rusia. Dice que se ha aprobado el proyecto para impulsar el gasto en defensa con 800.000 millones. Mientras también se habla de cómo esa vuelta de la Caixa se urdió en silencio. Dice que Fainé quiso evitar el ruido y convocó a los órganos con urgencia para el regreso a Barcelona. También, entre otros asuntos de este diario, muestra un titular que habla de Mar Murtra, dice que revoluciona la cúpula de Telefónica y habla también de cómo Feijóo considera un apartheid que Sánchez no reciba a Vox. En la portada del diario El Mundo habla también sobre la Unión Europea, dice que empuja a Sánchez a subir el gasto militar cuanto antes, pero también destaca cómo Putin compara a Macron con Napoleón y amenaza a Europa. Saben, dice, cómo terminó también. Asunto destacado para Podemos, dice a Junts que votará no al pacto de inmigración y Page lo califica como racista y también destaca como Ucrania para la ofensiva rusa y contraataca en varias zonas del frente. En la portada del diario ABC, titular destacado para la Unión Europea, dice que acuerda acelerar su rearme contra Rusia, pero comparte protagonismo con otra noticia. Habla de cómo Bruselas paraliza el plan para sacar a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales. El Partido Popular Europeo, Patriot y parte del grupo parlamentario de Meloni frustran el intento de la comisaria portuguesa de favorecer al Peñón, a Emiratos Árabes y también a Panamá. Y en la portada del diario La Razón, también asunto destacado para cómo los 27 apoyan el rearme europeo defendido por von der Leyen, y habla en otros de los asuntos de portada de cómo el juez da validez a la palabra de Aldama en pleno cerco al PSOE por el caso Coldo, y también habla de un estudio, de unos datos que hablan o que publica la OCDE, que muestra cómo 400.000 alumnos de primaria casi no comprenden lo que leen. Y en la prensa internacional, comenzamos en este caso en Alemania, también asunto destacado esa cumbre de crisis en Bruselas. Dice que la Unión Europea acuerda el rearme, dice que Hungría renuncia a la ayuda a Ucrania, y también se habla sobre ese mercado de bonos. Se hacen una pregunta esta mañana en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dice que Simer está poniendo en peligro la solvencia de Alemania. Es que 500.000 millones de euros de nueva deuda, dicen que es mucho dinero, pero los mercados de bonos pueden, dice, manejar esto. Hasta ahora las tasas de interés solo, dicen, han aumentado ligeramente. En Reino Unido hablan de Donald Trump, dice que se siente animado por las conversaciones de paz con Zelensky, mientras que el presidente Zelensky en este caso insta, dice, a Rusia a detener los ataques con misiles. También entre los asuntos económicos de portada destaca cómo el propietario de Boot acuerda un acuerdo de adquisición de 10.000 millones de dólares con una firma de capital privado estadounidense, y habla también de esos objetivos de vivienda del Partido Laborista que se ven afectados por la caída de las aprobaciones y las lentas tasas de construcción. En Francia, el Le Monde
Limón. Habla de que frente a Donald Trump y Vladimir Putin, los europeos han decidido tomar las riendas de seguridad sin romper con Estados Unidos. Y habla también del gigante naviero francés CMA, que invertirá 20.000 millones de dólares en Estados Unidos. Y en The Wall Street Journal destacan como la política comercial vacilante de Donald Trump tensa las relaciones con sus aliados. Tu dinero, tu impacto. 7:53 minutos de la mañana y hablamos de ese Consejo Europeo Histórico que se celebró ayer en Bruselas con ese acuerdo para rearmar Europa. Lo hacemos con María Canal, que es la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuáles son los detalles de ese plan? ¿Qué es lo que se acordó ayer en Bruselas? Sí, ayer se reunió el Consejo Europeo y los 27 adoptaron conclusiones importantes sobre la defensa europea que nos dicen, en primer lugar, se subraya que la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania es un desafío existencial también para la Unión Europea, que Europa debe ser más soberana, responsabilizarse de su propia defensa y estar mejor equipada, y para ello la Unión Europea va a acelerar la movilización de instrumentos y financiación para reforzar su seguridad. Como el Consejo Europeo acoge favorablemente la intención de la Comisión de dar más espacio fiscal al gasto nacional mediante la activación coordinada de la cláusula de salvaguardia nacional del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En segundo lugar, pide a la Comisión que proponga fuentes de financiación adicionales con flexibilidad en los fondos ya existentes. Toma nota de la intención que tiene la Comisión de presentar un nuevo instrumento para dar a los Estados miembros préstamos respaldados por el presupuesto de la Unión Europea. Hablamos de 150.000 millones de euros y se cuenta con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y con la movilización de financiación privada que se intentará promover a través de una unión de ahorros e inversiones. Siguientes fechas por delante, 19 de marzo, cuando la Comisión presente su libro blanco sobre la defensa, que el Consejo volverá a retomar a finales de mes y en junio. Importante también, además de ese plan que se acordaba ayer en ese Consejo Europeo, otro plan, el plan para reactivar el sector del automóvil, el plan motor que presentaba Ursula von der Leyen, que presentaba el comisario de Transporte, presentaba la Comisión esta semana. ¿En qué consiste ese plan que trae de nuevo para el sector automóvil, muy castigado últimamente? Sí, es un plan que pone el foco en otro sector estratégico para Europa. Son 13 millones de puestos de trabajo, el 7% de nuestro PIB, y queremos que pueda quedarse en este continente y que sea sostenible, competitivo e innovador. Para ello se propone acelerar la innovación, también la transición hacia una movilidad limpia con más flexibilidad en el cumplimiento de las normas de CO2. Aquí lo que se propone es mantener los objetivos para turismos y furgonetas, pero permitir determinar su cumplimiento en un periodo de 3 años, que va desde el 2025 hasta el 2027, para hacer la vida un poco más fácil a nuestra industria. Se sigue apoyando la resiliencia de toda la cadena de suministro. Se quiere tener una sólida base de producción de baterías en el continente. Para ello se va a estudiar el apoyo directo que esté para la producción de baterías, que esté probablemente ligado a criterios distintos del precio, y se seguirá apoyando a nuestras pymes a través de una alianza que junte fuerzas para desarrollar el vehículo conectado aquí en Europa y a través del apoyo a las competencias. A la vez se defenderá la industria en el comercio internacional y se mirarán con lupa las inversiones extranjeras en el sector para asegurarnos de que contribuyen a nuestra competitividad a largo plazo. Pues han sido las dos principales noticias que nos han llegado esta semana desde Europa, esos dos planes, el plan motor para reactivar el sector del automóvil y ese plan para rearmar Europa, ese acuerdo histórico que se llegaba ayer en el Consejo Europeo y que nos ha explicado María Canal, la portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, gracias, buen viernes, buen fin de semana, cuídate. Buen viernes. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico.
2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de